Hola querida comunidad. Antes de iniciar con el relato, les quiero agradecer por el apoyo que le han dado al canal. Inicié el proyecto hace poco más de 2 meses y nos han recibido con los brazos abiertos. Siempre estaré agradecido con ustedes y por eso prometo siempre traerles historias increíbles. Les mando un fuerte abrazo a todos y comenzamos con el relato. El demonio del santuario, una aterradora historia basada en eventos reales. Corría el año de 1954. El joven Raúl Moreno se acababa de recibir como sacerdote y ahora, después de servir como capellán por un tiempo, había sido nombrado párroco en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Debemos tomar en cuenta que en aquel entonces ese lugar representaba la zona periférica de la ciudad. Detrás del templo había grandes solares y solía ser nido de algunos delincuentes y pandilleros. Quizá por eso escogieron al padre Raúl, pues era un joven alto e inusualmente fornido, ya que era apasionado del ejercicio. Pese a tener un imponente porte, el padre Raúl era un joven amable, tranquilo y en extremo ordenado y disciplinado. Él mismo se hacía cargo de todos los aspectos de la parroquia, pues aún no tenía ni sacristán ni acólitos, debido al poco tiempo que tenía sirviendo de párroco en el santuario. Cada mañana despertaba muy temprano, mucho antes de que amaneciera. Se preparaba y entraba al santuario a puerta cerrada, iluminado solo por un cirio. Realizaba la ofrenda eucarística para sí mismo, comulgaba y después de esto salía y se iba a trote por la vía férrea de Aserraderos, hoy Boulevard Armando del Castillo, en dirección al Parque Guadiana, donde hacía su rutina de ejercicio y regresaba trotando. Por ser una zona un tanto peligrosa, siempre lo acompañaba un perro de raza Doberman que era su único compañero. En aquellos años, esta raza tenía una fama nefasta por haber sido usados durante la Segunda Guerra Mundial como perros de ataque, por lo cual la sola presencia del animal era un poderoso disuasivo para cualquier delincuente. Después del recorrido, llegaba justo a tiempo para repicar la primera llamada de misa de gallo. Se bañaba, tocaba la segunda llamada y alistaba todo lo necesario para la consagración. Daba la última llamada y exactamente a las 7:30 de la mañana iniciaba la ceremonia. Una madrugada como cualquier otra, entró al templo solo y en total oscuridad. Encendió el cirio y comenzó la ofrenda de la Eucaristía, y mientras recitaba en voz baja, casi murmurando, pudo escuchar un ligero sollozo. Quedó en silencio, agudizó el oído y, en efecto, se escuchaban unos sollozos ahogados. No había duda que alguien estaba llorando. Con su mano tapó la luz del cirio y trató de mirar entre las sombras. Enfocó su mirada lo más que pudo a las últimas filas y fue cuando pudo ver una silueta en una de las bancas. Parecía que había una persona ahí sentada, pero esto no podía ser posible. Él mismo cerraba las puertas y se aseguraba que no hubiera nadie, pues siempre existía el peligro que algún ladrón se escondiera con la intención de robar. Por eso el padre se aseguraba que estuviera bien cerrado y revisaba meticulosamente todos los posibles escondites. Además, ¿por qué estaría una persona ahí sentada sin poder contener el llanto? Esa cosa pudo ver al padre desde que entró. Lo escuchó rezar. Entonces, ¿por qué no le pidió ayuda? Todo esto era muy raro, pero el padre guardó la calma. Pensó en la posibilidad que los sonidos fueran provocados por cualquier otra cosa, pero no. Ese llanto ahogado definitivamente era de una persona. Trató de enfocar con sus ojos la silueta inmóvil para verificar que fuera alguien, pero la luz del cirio no era suficiente para hacerlo, pues estaba en una de las últimas filas, por lo que el padre Raúl avanzó unos pasos a su izquierda y encendió una de las luces. Giró su cabeza y sintió un escalofrío cuando pudo ver con claridad al visitante. Parecía ser una mujer que estaba sentada y no hacía movimiento alguno. Usaba un vestido bastante viejo, de largo y maltrecho cabello negro que le cubría el rostro, y al encender la luz, su llanto fue más claro. Pensando que podía ser una mujer en desgracia, le preguntó tratando de mantener la calma si estaba bien. La mujer guardó silencio por algunos segundos,
mientras escuchaba las palabras del sacerdote, para luego emitir un extraño y largo quejido que se convirtió en una risa burlona para después sollozar de nuevo. Ver la inusual escena y escuchar los extraños sonidos amplificados por el eco del templo resultaba verdaderamente escalofriante, pero aún así, el joven padre hizo un gran esfuerzo para mostrar serenidad. Bajó del altar, respiró hondo y preguntó de nuevo qué le pasaba. No obtuvo respuesta. La mujer quedó de nuevo en silencio mientras él hablaba. Después, sin decir nada, se puso de pie. Avanzó lentamente entre la fila de bancas, sin levantar la cabeza, emitiendo de nuevo esos horribles sonidos, entre risa demencial y aterradores gemidos que ahora se escuchaban más fuertes y casi balbuceaban palabras. Llegó al pasillo central. Se puso de frente y se quedó quieta. Estaba vestida de manera harapienta, con un tosco sayal de monje, negro y maltrecho, con jirones de otras ropas encima de él. En sus manos sujetaba una gruesa cuerda que apretaba con sus manos cada vez más fuerte. De pronto, empezó a avanzar lentamente por el pasillo central. Se acercaba, tambaleándose un poco al andar. Mientras esa cosa seguía avanzando, el padre supo que no era solo una pordiosera, pues levantó un poco la cabeza y pudo ver su espantoso rostro. Estaba completamente desfigurado, con la nariz destrozada, como si hubiera sido brutalmente golpeada y arañada con saña hasta casi desfigurarla. Pedazos de piel colgaban de sus mejillas. Sus ojos blancos y vacíos tenían una expresión de inmenso odio. El padre retrocedió espantado hasta el altar, pues se acercaba a él con mayor velocidad. Mientras extendía los brazos con la soga en sus manos, aquella cosa se acercaba violentamente. El padre, como pudo, tomó la custodia entre sus manos, la puso frente a él y con voz clara y fuerte dijo: «En el nombre de Dios, te ordeno que me digas quién eres». La mujer, que estaba a solo a un par de metros de él, simplemente se esfumó. Desconcertado por este hecho y todavía asustado, encendió las demás luces. Con la custodia en las manos recorrió el templo, el cual estaba completamente vacío. Dejó la custodia en el altar y ahí se sostuvo unos minutos para recuperar la calma. Hizo un esfuerzo enorme para no desfallecer, pues la impresión había sido brutal. Esa mañana no salió. Fue hasta el día siguiente que el padre Raúl retomó su rutina. Pasaron varios días y el padre quedó muy intrigado por estos hechos. No dejaba de pensar en cómo había sido posible esa horripilante visión. Pasaron algunos días y no sucedió nada más, hasta que una mañana que regresaba de trotar acompañado de su perro, escuchó el replicar de las campanas. Pensando que algunos vagos habrían entrado al campanario, se hizo acompañar de su perro para investigar. Fue hacia la puerta trasera del templo. Vio la pequeña puerta que estaba bien cerrada, pero el sonido de la campana continuaba. Abrió la puerta y el perro se resistía a entrar. Comenzaron a subir la espiral de escaleras. El repique continuaba, pausado, como el llamado a las misas fúnebres. Mientras subían, el padre volteó hacia arriba y pudo ver que del badajo de la campana pendía una segunda cuerda que caía verticalmente, y al otro extremo se encontraba la mujer que había visto aquella noche. Estaba colgando de la cuerda, pues yacía ahorcada. Tenía una expresión inhumana en su rostro casi deformado, con la lengua vomitada de su boca casi hasta la base, mientras el peso del cuerpo hacía ese movimiento pendular que provocaba el repique pausado de la campana. El padre casi cae por la escalera debido a la terrible impresión. Salió como pudo, entró a la sacristía y respiró profundo. Ya más tranquilo, se tomó una copita de oporto y vio que su compañero estaba tembloroso y parecía enfermo. Así estuvo un par de días y finalmente el perro murió. El padre Raúl quedó muy resentido por los sucesos. Bajó mucho de peso y cambió su expresión, pues se miraba ausente y demacrado. Abandonó por meses su saludable rutina. Se hizo 1000 preguntas acerca de este espectro tan maligno, pues no imaginaba cómo era posible que ese horror sucediera en un templo. El padre Raúl Moreno se obsesionó con los temas sobrenaturales. Investigó todo lo que pudo,
y eventualmente se ordenó mayor, convirtiéndose en el primer exorcista de Durango. En cuanto al espectro, hay más testigos que pudieron ver ese horror. Un taxista contó que después de dejar unos pasajeros, llegó a la parte trasera del templo, que en ese entonces era muy oscura. Con la intención poco respetuosa se bajó para orinar, y de la puerta del campanario salió aquel espectro, y de inmediato corrió hacia él. Lanzaba arañazos con sus manos queriéndolo atacar, y emitiendo sonidos horribles como si estuviera gruñendo. Así como este ejemplo, hay demasiados testigos que aseguran haber visto al espectro, pero de entre todas, existe la versión que posiblemente le dio origen a esta alma en pena. Según se cuenta, fue una mujer muy bella, raptada por los soldados en el tiempo que el santuario de Guadalupe fue tomado como cuartel durante la Guerra Cristera. Los soldados la tomaron para saciarse con ella. Fue golpeada y abusada en repetidas ocasiones. Después de un tiempo perdió la cordura. Arrinconada y llorando, se rasgaba su rostro con sus uñas para desfigurarlo, ya que fue por su belleza que la raptaron. Así pasaron los días, hasta que en un descuido se escabulló al campanario y terminó con su vida. Tal vez esto podría explicar el por qué solamente atormentaba a los hombres. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.